Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la clase 3.2, ángulos opuestos por el vértice. En el analiza tenemos, al intersecar dos líneas rectas, se forman cuatro ángulos. Literal A, determina la medida de los ángulos faltantes. Literal B, ¿qué características tienen los ángulos A y C? Pues bien, aquí tenemos las dos rectas que se intersectan. Eso quiere decir que se cortan. Cuando yo digo que hay dos rectas que se intersectan, estoy refiriéndome a que hay dos rectas que se cortan. Y lógicamente se cortan en un punto. Ahora bien, hay que observar la solución al problema. Pues bien, en las clases anteriores aprendimos que este ángulo, todo este, incluido el ángulo A más el ángulo de 50 grados, pues suman 180 grados, es decir, son ángulos suplementarios. Entonces, para encontrar el valor de A, puedo hacer el siguiente planteamiento de la operación. 180 grados menos 50 grados. Y eso pues me da un resultado. El resultado es 130. Quiere decir entonces que el ángulo A mide 130 grados. A partir de este resultado, sé que el ángulo A vale 130 grados. Entonces, conociendo el ángulo A, puedo encontrar el valor del ángulo B, porque el ángulo A, que suma 130 grados, que es este, más el ángulo B, son ángulos suplementarios, es decir, que suman 180 grados. Entonces, para encontrar B, puedo hacer el siguiente planteamiento de la operación. 180 grados menos 130. Es decir, todo este ángulo, que son los 180 grados, menos esta parte del ángulo, que son los 130. Y eso pues me da un valor de 50 grados, que es lo que el ángulo B mide, 50 grados. Ahora, a partir de la recta inclinada, observo que C es el ángulo suplementario de 50 grados. Quiere decir entonces que todo este ángulo, es decir, la parte que está en color verde y en color celeste, suma 180 grados todo ese ángulo. Pero la parte celeste suma 50 grados. Entonces, para encontrar el ángulo C, que es el de la parte verde, hago el planteamiento de la operación 180 grados menos 50 grados. Hacemos el cálculo y eso nos da un valor de 130 grados, que es lo que mide el ángulo C. Entonces, ¿qué característica tienen los ángulos A y C? Observemos. ¿Cuánto mide el ángulo A? 130 grados. Y el ángulo C también 130 grados. Entonces, los ángulos A y C tienen la misma medida. ¿Qué pasa entonces? Que los ángulos no consecutivos que se forman al intersectar o al intersecar dos rectas se llaman ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Acá, ¿cuáles son los ángulos no consecutivos que se forman al intersecar las rectas? Pues los no consecutivos son A y C, y este que vale 50 grados con el ángulo B. Entonces, ejemplo, los ángulos A y C son opuestos por el vértice y tienen la misma medida, 130 grados. Por acá tenemos el resuelve, hay una serie de ejercicios. La indicación
es la siguiente. A partir del ángulo dado, colorea su ángulo opuesto por el vértice y escribe la medida de dicho ángulo. Muy bien, aquí tenemos el ángulo coloreado de color celeste. Entonces, ¿cuál es el ángulo puesto por el vértice a este? ¿Es este? No, ¿verdad? Porque es consecutivo. Y este de acá, tampoco. Observemos, el vértice está acá. Es ese punto donde se cortan las dos rectas. El ángulo opuesto a este es este que estoy señalando acá. Esta abertura de acá. Entonces, esta abertura hay que colorearla y escribir la medida de este ángulo, que son 35 grados. Porque como ya aprendimos, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. En este caso, pues, tenemos este ángulo que está coloreado de color celeste también, que tiene una medida de 76 grados. Entonces, el ángulo opuesto por el vértice a ese es este de acá. Hay que colorear esto de acá y escribir 76 grados. Tratemos de colorearlo de un color diferente para